Melbourne 1956. Los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, conocidos oficialmente como los Juegos de la 16ª Olimpiada, se celebraron en Melbourne, Australia, entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 1956, siendo la primera vez que tenían lugar en un país de hemisferio sur. Participaron en total de 3.155 atletas, 2.791 hombres y 364 mujeres de 67 países. El emblema está compuesto por un dibujo de Australia con una antorcha y los anillos olímpicos superpuestos. En la parte inferior y la descripción de Melbourne 1956, que se extiende a cada lado de hojas de laurel. Hablaremos también un poco de las medallas. Las medallas de Melbourne de 1956, en el anverso, la tradicional diosa de la victoria, con una palma en la mano izquierda y una corona de ganador en la derecha. El diseño ha sido utilizado desde los Juegos 1928 en Ámsterdam. Los Juegos Olímpicos en 1956 en Melbourne, la antorcha olímpica. La llama fue encendida en Olimpia y luego se la llevó hasta Atenas, lugar de donde empezó a volar al aeropuerto de Kastrup, cerca de Copenhague, lugar que se llevó un relevo hasta la capital, que se dirigió a Malmö, en el país de Suecia. En la ceremonia inaugural, el capitán de la caballería sueca, Hans Wilken, entró al estadio en galope saludando al rey y encendió el pebetero, que permanece encendido durante todos los Juegos Olímpicos. Luego la llama pasó a Karin Lindberg, medallista de oro en gimnasia en Helsinki en 1952, recorriendo con la antorcha en la mano, formando una herradura para llegar a las torres y llevar la llama. Hablar sobre los deportes en las Olimpiadas de Melbourne de 1956. En estos Juegos Olímpicos de Melbourne se celebraron 145 competiciones en 17 deportes oficiales. Las pruebas de equitación tuvieron lugar en Estocolmo y los deportes que se presentaron como en la inauguración para que sean un poco más conocidos y se den a conocer más, fueron el fútbol australiano, más conocido como el rugby, y el béisbol, que todo el mundo ya conoce, pero que se creó en Estados Unidos, en Nueva York, más específicamente. No hubo cambios drásticos en cuanto a las Olimpiadas de 1952, salvo en natación, donde se logró implementar a la mariposa con una categoría propia, tanto para varones como para mujeres. Ahora bien, voy a entrar de lleno en los deportes que se dieron en Estocolmo. Los deportes que estuvieron son atletismo, el baloncesto, el boxeo, el ciclismo de pista y de ruta. El de ruta todos sabemos, el de ruta es el que recorre grandes distancias y se marcan el tiempo y la llegada. El de pista es una carrera, netamente carrera de velocidad, en el cual se realiza en una pista, en un velódromo, de alrededor de 250 metros al oval, con los múltiplos siempre al kilómetro. También estaban los deportes acuáticos, la natación, los saltos o clavados, el waterpolo. El waterpolo, para explicarlo de una manera más simple, era como jugar fútbol, pero con las manos. Ahí cuenta con un arquero, cuenta con jugadores y se tienen que atacar y hacer gol. La equitación. La equitación es un deporte en la práctica de montar a caballo. Es una especialidad dentro de los deportes ecuestres, que los deportes ecuestres son los que tienen jinete y lo que usan a los caballos. Tanto por esta razón es que se evalúa tanto al jinete como al caballo. El esgrima, que el esgrima es un deporte de contacto, que tiene que ser entre dos contrincantes que están debidamente uniformados y con protección, que se deben tocar el punto vale cuando tocas al contrincante. Ya que esto nació tres divisiones, tres modalidades, que es el de sable, el de espada y flora. El fútbol, que todo el mundo conoce, la gimnasia artística, la halterofilia, que la halterofilia es más conocido como el levantamiento de pesas, el hockey sobre hierba, la lucha grecorromana es el cual debes hacer caer a tu oponente con la parte superior de tu cuerpo, haciendo llaves y proyecciones. El pentatlón moderno, la lucha libre, el pentatlón moderno está la individual y el por equipos, el piragüismo y el remo. El piragüismo, hay una gran diferencia entre el piragüismo y el remo, pero en el piragüismo tiene que estar el remo no tiene que estar añadido a la embarcación. En cambio, en el remo sí tiene que estar añadido a la embarcación al remo.
entonces tiene que estar sujeto. Esa es la principal diferencia. El tiro, que el tiro deportivo, y la vela. La vela es un deporte, netamente acuático, en el cual se controla la dinámica, que los propulsores son el viento más que todo. Los Juegos Olímpicos del 56 se realizaron en Melbourne, en Australia, y fue la primera vez que no se realizó en Estados Unidos o en Europa, sino más bien en el hemisferio sur, en el continente oceánico. Otro dato curioso es que las pruebas hípicas, que consistían en la doma, en el campo a través o en el salto donde jinete monta el caballo, no se realizaron en Australia sino en Suecia, debido a que en el país que era la sede había una cuarentena para los animales extranjeros, lo que imposibilitaba que las pruebas se realicen con normalidad en este país. Resulta y acontece que estos juegos quedan marcados por la gran participación masculina, ya que participaron 72 países con un total de 3.314 atletas. Sin embargo, del total solo 376 eran mujeres, el resto eran varones. Estos Juegos Olímpicos quedarán marcados por el episodio más triste, donde las selecciones de waterpolo de Hungría y de la Unión Soviética protagonizaron una de las peleas más grandes que se hayan dado en los Juegos Olímpicos, donde hubo atletas heridos y jugadores que salieron de la piscina sangrando. Las tensiones políticas durante estos Juegos estaban bastante presentes, ya que se manifestaron en el primer boicot olímpico. Resulta que la Unión Soviética ocupó con tanques Budapest, y esto ocasionó que países como España, Suiza y Países Bajos se retiraran de los Juegos. En cambio, Hungría, pese a que fue ocupada por este país, por la Unión Soviética, sí acudió a los Juegos, y quizá de ahí resulte el episodio más triste, donde lastimosamente se desencadenó una pelea. Ya para terminar con esto de las curiosidades, uno de los aspectos positivos por los que serán recordados los Juegos Olímpicos del 56 es gracias a la ceremonia de clausura, donde los países, en vez de ir a formar detrás de su bandera como comúnmente se hacía, lo hacen, pero de manera conjunta, mezclados todos con todos, en señal de paz y de amistad. Lo que hace este hecho es que estos juegos se recuerden como los Juegos de la Amistad. Al encontrarse muy lejos de Europa y América, los atletas redujeron el 25% de lo que era 4 años antes. Se presentaron 3.300 atletas. También presentábamos una gran guerra del comunismo y capitalismo. Y comentarte de que Estados Unidos y la Unión Soviética hubo una gran batalla, y que los juegos fueron dominados por la Unión Soviética, dejando a Estados Unidos en segundo lugar. El 6 de diciembre el equipo de waterpolo de los magiares enfrentaban a la soviética, donde tuvo mucha tensión desde el primer momento en que entraron los soviéticos, con miradas de odio, provocaciones y hasta hubo golpes. Ya finalizando el partido de waterpolo entre soviético y magiares, que llevaban 4-0, el ruso Valentin Prokop le dio un puñetazo en la cara a Edwin de Hungría, provocándole una hemorragia en su ojo izquierdo, donde los aficionados del público no estaban satisfechos, así que el árbitro decidió parar el juego, donde también tuvo que intervenir la policía, ya que el público estaba realmente muy molesto con los soviéticos. A pesar de lo acontecido, húngaro siguió participando hasta llegar a las finales y obtener la medalla de oro, ganándole con 2-1.